Cordial saludo, mi nombre es Carlos Enrique Guzmán Quintero, estudiante del programa Ingeniería de Sistemas. Les muestro mi documento. Conceptos básicos de física y electrónica, presentado por Carlos Enrique Guzmán Quintero. Circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos son el conjunto de elementos conectados entre sí que posibilita generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía. Tipos de energía. Energía calórica, en este caso sería la estufa eléctrica. Energía lumínica, en este caso sería la bombilla. Energía mecánica, en este caso sería el motor eléctrico. Los elementos que se necesitan de un circuito eléctrico son: generador, es una parte del circuito donde se produce la electricidad manteniendo una diferencia de tensión entre sus extremos. Conductor, es un hilo por donde circulan los electrones que son impulsados por el generador. Resistencia eléctrica, es un elemento del circuito que se opone al paso de la corriente eléctrica. Interruptor, es un elemento el cual permite abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica. Por ejemplo, si el interruptor está abierto no circulan electrones y si está cerrado permite el paso. ¿Qué es una resistencia? Las resistencias son un dispositivo que se opone al encuentro de la corriente eléctrica para pasarlo por los materiales y esta depende de tres factores. Primero, el tipo de material. Cada material genera una resistencia diferente y unas características propias, dependiendo de los materiales que son más conductores que otros. A esta resistencia se llama resistividad P y tiene un valor constante. Se mide en ohmios por metros. Segundo, la longitud. Cuanto mayor es la longitud del tipo conductor, más resistencia ofrece. Se mide en metros. Tercero, la sección. Cuanto más grande es el tipo de sección, menos resistencia ofrece. El conductor se mide en metros cuadrados. Código de colores de una resistencia. Las resistencias se dividen en secciones, que pueden estar representadas entre 4, 5 y 6 bandas, y tienen los anillos pintados de colores que sirven para identificar su valor. Como por ejemplo una de 4 bandas tiene el primer anillo que corresponde a la primera cifra, el segundo a la segunda cifra, el tercero al número de ceros y el cuarto anillo al límite de tolerancia de la resistencia. Aquí tenemos ejemplos de las bandas. Entonces, uno de 4 bandas pues tiene los anillos, pero son solo 4, más que todo del lado izquierdo. Y tiene un valor de 4,7 kiloohmios 10%. El de 5 bandas ya tiene 5 anillos y tiene un valor de 68 kiloohmios al 5%. El de 6 bandas pues ya tiene las 6 anillos, un valor de 560 kiloohmios al 0,1%. Como vemos, las resistencias están definidas en colores. Por ejemplo, el color negro, el color marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris, blanco, oro, plata. Partiendo desde la izquierda, la resistencia tiene la primera banda de colores, en la segunda banda hacia el centro y en el centro tiene la tercera banda. Ya para el lado derecho ya utilizamos un multiplicador
Y para la última, las que tienen 6 bandas, tienen tolerancia y TCR ppm sobre K, que es un valor que es significativo de la última banda. Conexiones de las resistencias. Las resistencias, como otros elementos del circuito, se pueden conectar de dos formas diferentes. Primero, asociación en serie. Los elementos asociados a la resistencia se colocan uno a continuación de otro. La corriente eléctrica tiene un único camino por recorrer, en donde debe hacer la misma intensidad en todo el circuito. Por ejemplo, en caso de tener 4 resistencias conectadas en serie, la resistencia equivalente se puede calcular como Rec igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 más resistencia 4. Segundo, asociación en paralelo. Se crean diferentes clases de derivaciones en el circuito. La corriente eléctrica que sale del generador tiene distintos caminos por recorrer. Por ejemplo, en caso de tener 4 resistencias asociadas en paralelo, la resistencia equivalente del circuito se calcula como 1 sobre Rec igual a 1 resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3 más 1 sobre resistencia 4. Esquema de un circuito eléctrico. Como vemos, este es un circuito eléctrico y vemos que en el lado izquierdo está el lado positivo de la corriente. Entonces el lado negativo va directo a la bombilla y el lado positivo va al interruptor. En este caso, en este ejemplo, el interruptor está abierto, lo que no permite el paso de la corriente eléctrica del lado positivo. Si estuviera en el lado cerrado, permitiría el paso de la corriente positiva y la negativa, y entonces la bombilla encendería. Entonces, si la encendemos, el circuito genera la corriente a toda la bombilla. Pero si está apagado, pues no va a encender la bombilla. Si el circuito, en ese caso, está abierto. Ley de Ohm. El físico George Simon Ohm formuló en 1827 a lo que se conoce como la ley de Ohm, posiblemente una de las leyes más fundamentales de la electrónica. Primero determinó matemáticamente las 3 magnitudes físicas principales de la electrónica: diferencia de potencial o voltaje, resistencia y corriente o intensidad. La ley de Ohm relaciona estas 3 magnitudes físicas, siendo su enunciado el siguiente: la corriente que circula por un circuito eléctrico varía de manera directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional con la de resistencia del circuito. Formulación matemática. Entonces tenemos intensidad es igual a la diferencia potencial en voltios, o sea, voltios sobre la resistencia, que serían ohms. Entonces tenemos intensidad es igual a voltios sobre la resistencia. Análisis de un circuito. Podemos decir que para el análisis de circuitos de corriente alterna se sustituye la resistencia R por la impedancia Z, que tiene en cuenta las desfases entre voltaje e intensidad y los efectos de los campos electromagnéticos producidos en los componentes electrónicos del circuito. Ley de Watt. Si a un cuerpo definido le aplicamos una fuente de alimentación, esto quiere decir un voltaje, se va a producir dentro del cuerpo una cierta corriente eléctrica. Dicha corriente será mayor o menor dependiendo de la resistencia del cuerpo. Este consumo de corriente hace que la fuente esté suministrando una cierta potencia eléctrica, o dicho de otra forma, el cuerpo está consumiendo una determinada cantidad de potencia.
Por ejemplo, una bombilla eléctrica de 50 watts consume 50 watts de potencia eléctrica. Para calcular esta potencia se debe multiplicar el voltaje aplicado por la corriente que atraviesa el cuerpo, es decir, se mide en voltios, amperios, ohmios y watts. Bibliografía. Anónimo sin fecha. Circuitos eléctricos obtenido de www.fundacionesdesa.org/es/endesa educa/recursos/elementos circuito eléctrico. Pardell, J. 29 de julio de 2022. Apuntes de electromedicina obtenido de www.pardell.es/leyom.html. Con esto hemos terminado la explicación del tema de este video.